Bien, entonces íbamos a ver la herencia ligada al sexo, ¿no? A la herencia ligada al sexo se le conoce también como herencia ginándrica, ¿no? Entonces te dicen, es una característica ginándrica, se refiere a una característica ligada al sexo, ¿no es cierto? Es un gen ginándrico, es un gen ligado al sexo. Es decir, es un gen que se encuentra en la región no homóloga del X, ¿no? El término ginándrica o herencia ligada al sexo son análogos, ¿no? Pueden usarlo indistintamente. De repente no te dicen es ligado al sexo, te dicen es ginándrico, es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Que esos genes están situados en la región no homóloga del X. Se hereda exclusivamente vía el cromosoma X. Bien, se dice que este tipo de herencia es de transmisión cruzada, ¿no? ¿Por qué se dice que es de transmisión cruzada? Porque se hereda de la madre al descendiente varón directamente, ¿no? Los varones tenemos un solo cromosoma X. Y el único cromosoma X que nosotros tenemos lo heredamos necesariamente de nuestra madre, ¿verdad? El único cromosoma X que tenemos los varones lo vamos a heredar obligadamente de nuestra madre. Entonces, si el varón está afectado, si el varón presenta una enfermedad que se debe a un gen ubicado en el X, entonces ¿de quién hemos heredado ese cromosoma X? De la madre, ¿no? Ahí no habría nada que averiguar, porque si el varón tiene una enfermedad hereditaria vía el cromosoma X, obligadamente se ha heredado de la madre. Entonces, como se hereda de la madre al descendiente varón, se dice que la transmisión es cruzada. En el caso de las mujeres, para que resulten afectadas, sus dos cromosomas X, ¿verdad?, tendrían que estar implicados, ¿no? En el caso del varón no, hay un solo cromosoma X y el único cromosoma X que tiene proviene de la madre. Por eso se dice que la transmisión es cruzada. Además, estábamos diciendo que en este tipo de herencia no se van a cumplir las proporciones mendelianas, ¿eh? ¿Cuáles son las proporciones mendelianas? 3:1 y 9:3:3:1. Esas proporciones mendelianas se cumplen para la herencia autosómica, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Es más, habíamos dicho incluso la semana pasada que se va a cumplir siempre y cuando estemos en dominancia completa, ¿no es cierto? ¿Cuándo es dominancia completa? Cuando hay un gen dominante y un gen recesivo, ¿verdad? Entonces, las proporciones mendelianas se cumplen para la herencia autosómica con dominancia completa. Pero como aquí estamos hablando de una herencia que no es autosómica, entonces no se va a cumplir la proporción mendeliana, ¿no? Entonces, en la herencia ligada al sexo no se espera esa proporción mendeliana. Entonces, en la herencia ligada al sexo no se cumplen las proporciones mendelianas, la transmisión es cruzada, se transmite de madre a descendiente varón, está implicado el cromosoma X. Este tipo de herencia fue descubierto por Morgan, ¿no? Fue descubierto por Thomas Morgan. Morgan descubre este tipo de herencia, ¿sí?, que tiene estas características, y la descubre cuando estaba analizando cruzamientos en una mosca. Estaba analizando cruzamientos en una mosca conocida como la mosca del vinagre. La mosca del vinagre son esas mosquitas pequeñas que están rondando las frutas y las ensaladas, ¿no? Esas mosquitas pequeñas es la mosca del vinagre, cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster. Es el nombre científico de esta mosca. Así como Mendel, lo que vimos la semana pasada, Mendel trabajó en la alberja, cuyo nombre científico es Pisum sativum. Morgan trabaja en una mosca que es Drosophila melanogaster, ¿no?, que es Drosophila melanogaster. ¿Y qué estaba analizando? Entre otros casos, lo que estaba analizando era el color de ojos en Drosophila. El color de ojos en Drosophila, el color normal de ojos en Drosophila es el color rojo, ¿no? El color rojo es el color normal en Drosophila de ojos. Y el color blanco es una alteración a ese color normal. Entonces Morgan encontró algunas moscas que presentaban color blanco en los ojos. No eran moscas de ojos rojos, sino moscas de ojos blancos. Entonces se interesó por saber cómo es que se heredaba esta característica del color de ojos. Y cuando hizo los cruces, se encontró con la sorpresa de que no se cumplían las proporciones mendelianas, ¿no? No se cumplían las proporciones mendelianas, y la aparición de esa característica de ojos blancos iba a ser distinta entre machos y hembras. Entonces, había una diferencia en la manifestación de este color de ojos en los sexos. No era la misma proporción que se encontraba en los sexos.
y no se cumplían las proporciones mendelianas. Entonces, eso le sugirió pensar de que no es una herencia autosómica, sino que se trataría de una herencia en la cual participa un cromosoma sexual. Y lo comprobó cuando hizo los cruces recíprocos, ¿no? Cuando hizo cruces en estas moscas. Entonces hizo cruzamientos de tal manera que les permitía identificar cómo se heredaba esta característica. Determinó que el color de ojos rojos es una característica dominante. Entonces, ¿cómo lo representamos? En mayúscula, ¿verdad? Y blanco se debe a un gen recesivo. Yo lo represento en minúscula. Bien, entonces él va a hacer unos cruzamientos para justamente averiguar cómo era ese tipo de herencia y en base a los resultados determinar ese tipo de herencia. Entonces Morgan lo que hace es utilizar Drosophila y va a cruzar a partir de líneas puras, ¿no? Va a cruzar a partir de líneas puras hasta la F2, algo similar a lo que hizo Mendel. Mendel inició sus cruzamientos, si recuerdan, en líneas puras hasta llegar a la F2. Entonces lo mismo va a hacer Morgan, ¿no? Va a empezar en líneas puras para llegar a la F2, ¿ya? Para llegar a la F2. Bien, entonces cruzó, por ejemplo, en un primer momento machos de ojos rojos por hembra de ojos blancos. Y luego cruzó lo inverso, ¿no? Ahora los machos son de ojos blancos con hembras de ojos rojos. Si fuera una herencia autosómica, las proporciones que yo encuentro en el primer cruzamiento deberían ser las mismas que en el segundo. ¿Por qué? Porque en la proporción autosómica, como ya dijimos al inicio de la clase, no participan los cromosomas sexuales. Entonces, machos y hembras están afectados por igual. Pero cuando él hace este cruce, observa que las proporciones en los sexos van a ser distintas. Entonces, no se trataría de una herencia autosómica. A ver, veamos, ¿qué resultados se encuentra? ¿Cuál es el cruce y qué resultados se encuentra? Miren, cuando nosotros representamos los genotipos, ¿no? Los genotipos en la herencia ligada al sexo, siempre tenemos que colocar los cromosomas sexuales, ¿ya? Siempre se tienen que colocar los cromosomas sexuales. Si hablamos de una hembra, entonces tenemos que colocar XX. Si hablamos de un macho, tenemos que colocar XY. Siempre se deben colocar los cromosomas sexuales. No es como en la herencia autosómica donde no interesaban los cromosomas sexuales, aquí sí. Entonces debemos colocar los cromosomas sexuales. Y los genes se colocan como superíndices del cromosoma en estudio, en este caso el cromosoma X. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mendel hace primero este cruce. Macho de ojos rojos por hembra de ojos blancos. Si el macho es de ojos rojos, ¿cómo represento el genotipo? Macho, XY. De ojos rojos, rojo es dominante. Entonces, en su único cromosoma X, tiene que estar el gen dominante. Ese sería un macho de ojos rojos, ¿verdad? Ese sería un macho de ojos rojos. ¿Cómo serían las hembras de ojos blancos? Hembra, XX. Pero blanco es recesivo, ¿verdad? Blanco es recesivo. Entonces, ¿qué significa? Que esta hembra, en sus dos cromosomas X, tienen que tener los genes recesivos. Esa es una hembra de ojos blancos. Esos serían los progenitores. Entonces, como dijimos, va a analizar hasta la F2. ¿No? Va a analizar hasta la F2. Si esos son los progenitores, ¿cuáles serían los gametos? ¿Cuáles serían los gametos? A ver, los gametos del macho. El macho puede tener un gameto que tiene el cromosoma X y otro el cromosoma Y. Y las hembras, todos sus gametos van a tener el cromosoma X con el gen recesivo. Entonces, mira, si se produce esta fecundación, ¿qué va a resultar? Va a resultar una hembra, gen dominante, gen recesivo. Es una hembra de ojos rojos. Y si se produce esta fecundación, se producirá un macho de ojos blancos. Esa es la F1. Hembra de ojos rojos por macho de ojos blancos. ¿Cómo sería la F2? A ver, gametos. Gametos de la hembra. Un cromosoma X con el gen dominante, otro cromosoma X con el gen recesivo. Gametos del macho. Unos tienen el cromosoma X, otro el cromosoma Y. ¿Cómo será la F2? Si se produce esta fecundación,
será una hembra que tiene un gen dominante y un gen recesivo. Es una hembra de ojos rojos. Si se produce esta fecundación, será otra hembra, pero en este caso es una hembra de ojos blancos. Si se produce esta fecundación, será un macho de ojos rojos. Y si se produce esta fecundación, será un macho de ojos blancos. En este caso, hembras y machos resultan de ojos rojos y ojos blancos. Tanto las hembras como los machos. ¿Qué pasa cuando hace el cruce inverso? ¿Qué pasa cuando cruza macho de ojos blancos por hembra de ojos rojos? A ver, ¿cómo representa un macho de ojos blancos? Macho de ojos blancos sería XY, y como blanco es recesivo, en su único cromosoma X tendría el gen recesivo. ¿Cómo representa una hembra de ojos rojos? Hembra XX, rojo es dominante, y como empieza en líneas puras, los dos genes dominantes. Es una hembra de ojos rojos. Esos son los progenitores. ¿Cómo serían los gametos? El macho, unos gametos tendrán el cromosoma X con el gen recesivo, otros el cromosoma Y. Las hembras, todos los gametos tienen el cromosoma X con el gen dominante. Entonces, la F1 será, si se produce esta fecundación, será una hembra de ojos rojos, y si se produce esta fecundación, será un macho también de ojos rojos. Hembras y machos son de ojos rojos. ¿Cómo será la F2? A ver, decimos gametos. Gametos de la hembra. Unos tendrán el X con el gen dominante, otros tendrán el X con el gen recesivo. Gametos del macho. Unos tendrán el cromosoma X con el gen dominante, otros el cromosoma Y. Entonces la F2 será, si se produce esta fecundación, será una hembra de ojos rojos. Si se produce esta fecundación, será otra hembra de ojos rojos, porque es el gen dominante. Si se produce esta fecundación, será un macho de ojos rojos. Y si se produce esta fecundación, será un macho, pero de ojos blancos. Esa es la descendencia en la F2, ¿verdad? Esa va a ser la descendencia en la F2. Mira, en la F2, todas las hembras son de ojos rojos. En cambio, los machos pueden ser de ojos rojos y ojos blancos. Distinto al caso anterior. Si fuera autosómica, tú deberías encontrar las mismas proporciones, pero aquí no. Aquí las respuestas para sexos es distinta. En cambio, la herencia autosómica debe ser igual. Como no es igual, sino que hay una diferencia en la manifestación en los sexos, entonces esto le llevó a pensar de que se trataría de una herencia en la cual está involucrado el cromosoma X. Mira, por ejemplo, si aquí nos piden, ¿cuál es la probabilidad que las hembras tengan ojos blancos? La probabilidad que las hembras tengan ojos blancos, que las hembras. ¿No hay ojos blancos aquí? La probabilidad sería el 0%. ¿Cuál es la probabilidad que los machos tengan ojos blancos? Machos, ojos blancos, la mitad de machos, el 50%. ¿Cuál es la probabilidad que la descendencia tenga ojos blancos? Descendencia, involucro todo. La respuesta sería el 25%. En este tipo de herencia me tengo que fijar muy bien qué me están preguntando. Si me preguntan por sexo o en general. Si es por sexo, entonces solamente me fijo o en las hembras o en los machos. Y en base a eso doy la respuesta. Si es general, ya involucro a todos, ¿no? Hembras y machos. ¿No? Involucro a todos, hembras y machos. Eso es lo que determina Morgan. ¿Ya? Eso es lo que determina Morgan. Y con estos resultados él deduce cuáles son las características de la herencia ligada al sexo. Ahora, en los humanos hay características ligadas al sexo.
hay características que se deben a genes ubicados exclusivamente en el cromosoma X. Unas de esas características son la hemofilia y el daltonismo. Ambas son características que se deben a genes recesivos ubicados en el cromosoma X. La hemofilia se caracteriza por la incapacidad para coagular sangre. Entonces van a tener problemas en cicatrizar. Como tienen problemas de cicatrización, entonces fácilmente pueden desangrarse estas personas. Entonces, ¿eso a qué se debe? Se debe a un gen recesivo ubicado en el cromosoma X. La causa de la hemofilia es un gen recesivo ubicado en el cromosoma X. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representa un varón con hemofilia? Un varón con hemofilia, lo represento así, varón, y como se debe a un gen recesivo ubicado en el X, ese es un varón con hemofilia. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que en ese varón, en su cromosoma X, está el gen responsable para la hemofilia. ¿Cómo represento una mujer hemofílica? Mujer XX, y en sus dos cromosomas X, el gen recesivo. Esa es una mujer hemofílica. Presenta la hemofilia, ¿por qué? Porque tiene los dos genes recesivos. Ahora, claro, lo que es cierto es que prácticamente no hay mujeres hemofílicas, ¿no? Al parecer no llegan a nacer. Eso no está del todo claro por qué sucede, pero sería un mecanismo evolutivo de defensa del ser humano, ¿no? Para evitar que nazcan mujeres con hemofilia. Pero teóricamente así represento la mujer hemofílica. Cualquier otra combinación donde esté el gen dominante ya serían no hemofílicos, ¿no? Por ejemplo, un varón que no tiene hemofilia, aquí yo debería tener el gen dominante. Una mujer que no tiene hemofilia, puede ser que en un X tenga el gen dominante y en el otro recesivo. ¿Quién se manifiesta? El dominante, entonces no tiene hemofilia. O los dos genes dominantes, ¿no? Basta que esté un gen dominante, ese se va a expresar. Entonces, el dominante implicaría que no hay hemofilia. El recesivo sí. Otra característica recesiva ligada al sexo en los humanos es el daltonismo. El daltonismo es una patología donde las personas tienen dificultad para distinguir ciertos colores, ¿no? El verde, ¿no? El rojo, el azul, por ejemplo, ¿no? Tienen ciertos colores para poder identificar, tienen cierta dificultad para identificar ciertos colores. Y eso se debe también a un gen recesivo. Por eso es que a estas personas difícilmente se les da el brevete. ¿Por qué? Porque tendrían problemas para identificar los colores en el semáforo. Entonces, esta patología se debe a un gen recesivo, se puede heredar mediante un gen recesivo, que está ubicado en el cromosoma X. Entonces, por ejemplo, ¿cómo represento un varón daltónico? Varón XY que tiene daltonismo, ahí está. En su único cromosoma X está presente el gen recesivo. Ese es un varón daltónico. ¿Cómo represento una mujer daltónica? XX y en sus dos cromosomas X los genes recesivos. Esa es una mujer daltónica. ¿No? Esa es una mujer daltónica. Cualquier otra combinación donde esté el gen dominante sería no daltónico. ¿Ya? Cualquier otra combinación donde esté presente el gen dominante sería un no daltónico, ¿no? Sería una persona que no tiene daltonismo, ¿ya? Que no tiene daltonismo. Bien, esas son las características ligadas al sexo más comunes que están presentes en los humanos. No son las únicas, ¿eh? No son las únicas características ligadas al sexo, pero sí son las más comunes, ¿ya? Ahora mira, para cualquier característica recesiva ligada al sexo, para cualquiera, ya hablemos de humanos o de animales, ¿no? Para cualquier característica recesiva ligada al sexo, se va a cumplir lo siguiente. Siempre se va a cumplir lo siguiente. Las mujeres o hembras en general, si hablamos de animales, tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, pueden haber 3 genotipos. Los machos tenemos solamente un cromosoma X, solamente hay 2 genotipos. Si la característica recesiva está ligada al sexo, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Si las hembras
en sus dos cromosomas X están los genes dominantes, por ejemplo estos. Esta hembra es una hembra no afectada. No está afectada por la característica recesiva. Si la hembra en un cromosoma X tiene el gen dominante y en el otro el gen recesivo, ¿quién se expresa? El dominante. Entonces, esta hembra tampoco está afectada. A pesar de que tiene un gen recesivo, pero el recesivo no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque quien se manifiesta es el dominante. Es una hembra no afectada. Y si la hembra tiene los dos genes recesivos, entonces recién esta hembra es afectada. Va a ser afectada por esa característica recesiva si presenta los dos genes recesivos. En el caso de los machos es más sencillo. En el caso de los machos, si el macho no es afectado, ¿qué significa? Si no está afectado, significa que en su único cromosoma X está el gen dominante. Pero si el macho está afectado, presenta la anomalía, entonces, ¿qué significa? Que en su único cromosoma X está el gen recesivo. ¿Verdad? Entonces, mira, esto siempre se va a cumplir. Siempre. Para cualquier característica recesiva y ligada al sexo. Fíjate que en el caso de las hembras, dos genotipos te dan el mismo fenotipo. Dos genotipos, esos de aquí, te dan lo mismo. Para que sea no afectada, la hembra puede ser homocigota dominante, ¿verdad? O puede ser lo que nosotros conocemos como heterocigota, ¿verdad? También es no afectada. Pero en herencia ligada al sexo no se emplea la palabra heterocigota, se emplea la palabra portadora. Entonces, si a ti te dicen, es una hembra portadora, ya lo represento así, y yo ya sé que no está afectada, ¿verdad? Yo ya sé que no está afectada. Las portadoras no están afectadas. ¿Y por qué se le llama portadora? Porque en un cromosoma X porta el alelo recesivo. Ella no lo manifiesta porque tiene un gen dominante, pero en un cromosoma X está el alelo recesivo. Entonces lo puede heredar a la descendencia. Por eso le llaman portadora. Las portadoras no están afectadas. ¿Ya? Las portadoras no están afectadas. Y para que sea afectada, tiene que tener los dos genes recesivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo represento un varón con daltonismo? Varón con daltonismo, acá está, ¿ves? En su único cromosoma X está el gen recesivo para el daltonismo. Es un varón daltónico. Está afectado por daltonismo. ¿Cómo representaba el varón afectado? Aquí está, mira. Afectado. En su único cromosoma X, el gen recesivo. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente cambiando la letra. Pero el principio es el mismo. ¿Cómo represento una mujer daltónica? Mujer daltónica. En sus dos cromosomas X, los genes recesivos. Mujer afectada por el daltonismo. ¿Cómo represento una mujer afectada? Aquí está. En sus dos cromosomas X, los genes recesivos. ¿Qué estamos cambiando? Simplemente el símbolo de la letra. ¿Cómo represento, por ejemplo, una hembra de drosófila que tiene ojos rojos, pero que es portadora? A ver, una hembra de drosófila que tiene ojos rojos, pero que es portadora. Mira, aquí está. Hembra de drosófila que tiene ojos rojos, pero es portadora. Mira, un alelo dominante, un alelo recesivo. ¿Esta hembra está afectada por la mutación blanco? No, tiene ojos rojos. Entonces, es una hembra normal, es una hembra no afectada, pero es portadora. ¿Cómo representaban las hembras portadoras? Aquí están, las hembras portadoras. Gen dominante, gen recesivo. ¿Y están afectadas? No, no están afectadas. Lo único que hemos hecho es cambiar el símbolo. Esto entonces me va a servir para plantear cualquier problema relacionado con genética ligada al sexo, siempre y cuando la característica sea recesiva y ligada al sexo. ¿Ya? Lo único que hago es cambiar el símbolo de la letra. Ahora, claro, yo tengo que saber cuándo es no afectado, afectado, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Pero eso siempre se va a cumplir para cualquier organismo animal, ¿no? Humanos o animales en general. Bien, esa es la herencia ligada al sexo. ¿No? Esa es la herencia ligada al sexo.
Nos faltaría revisar la herencia restricta al sexo y mencionar algunas alteraciones, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces vamos a mencionar, graficar la herencia restricta al sexo y algunas mutaciones para explicarlos, ¿ya?
Entonces, habíamos visto la herencia ligada al sexo, ¿no es cierto? Con todas sus características, ¿verdad? Que se hereda vía el cromosoma X, ¿no es cierto? Exclusivamente vía el cromosoma X. ¿Por qué? Porque los genes que están determinando esas características están ubicados en esa región no homóloga del cromosoma X. La otra herencia es la herencia restricta al sexo, ¿no? La herencia restricta al sexo. A esta herencia le llaman también herencia holándrica. Así como la herencia ligada al sexo le denominan herencia ginándrica, a la herencia restricta al sexo le llaman también herencia holándrica. Nosotros le denominan herencia holándrica. Entonces te dicen, ¿es un gen holándrico? Es un gen restricto al sexo. Es una enfermedad holándrica, es una característica holándrica, restricto al sexo. Quiere decir que ese gen se encuentra en la región diferencial del cromosoma Y, ¿no es cierto? Se hereda entonces exclusivamente vía el cromosoma Y, ¿no? Se encuentra en la región diferencial del cromosoma Y. Entonces solamente lo tiene el cromosoma Y, no está en el X. Entonces se hereda vía el cromosoma Y. Como se hereda exclusivamente por el cromosoma Y, entonces significa que en este caso los únicos afectados son los varones. Las mujeres no serían afectadas. No es como en el caso anterior que hombres y mujeres pueden resultar afectados, ¿no? Varones y mujeres pueden resultar afectados. Aquí no, aquí exclusivamente quienes están afectados son los varones. ¿Por qué? Porque se hereda exclusivamente vía el cromosoma Y. Nosotros vía el cromosoma Y. Entonces, como los varones tenemos un solo cromosoma Y, el cromosoma Y que tenemos lo heredamos directamente del padre. Entonces se transmite de padre a descendiente varón. Si el padre está afectado, entonces todos sus hijos varones siempre van a resultar afectados, porque todos sus hijos varones van a heredar ese cromosoma Y. Entonces, si hay un padre afectado por una característica holándrica, siempre sus descendientes varones van a resultar afectados. Una característica holándrica es la hipertricosis, ¿no? La hipertricosis se caracteriza porque hay abundante vellosidad en el conducto auditivo externo y en el pabellón de la oreja. Entonces hay un excesivo crecimiento de pelos en el conducto auditivo externo y en el pabellón de la oreja. A eso se le denomina hipertricosis. Y esta característica se debe a un gen ubicado en el cromosoma Y, ¿no? A un gen ubicado en el cromosoma Y. Entonces, ¿cómo represento a un varón con hipertricosis? Este es un varón con hipertricosis. ¿Este varón tiene hemofilia? No. Porque fíjate, ¿de dónde estoy colocando el gen? En el cromosoma Y. Y la hemofilia se debe a un gen ubicado en el X, no en el Y. ¿Verdad? Entonces, si ese varón es un varón con hipertricosis, todos sus hijos varones van a heredar ese cromosoma Y. Entonces, todos sus hijos varones también van a tener hipertricosis, ¿no? Entonces, la hipertricosis es una característica restricta al sexo, ¿no es cierto? Es una característica que se debe a un gen ubicado en el cromosoma Y, ¿no? Se debe a un gen ubicado en el cromosoma Y. Bien, ese es entonces en cuanto a la herencia restricta al sexo, ¿no? Se debe a genes ubicados en la región diferencial del Y, se transmite de padre a descendiente varón y bueno, también aquí no se cumplen las proporciones mendelianas, ¿no? No se van a cumplir las proporciones mendelianas. Bien, esa es la herencia restricta al sexo. Ya habíamos hecho mención a la herencia ligada al sexo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los dos tipos de herencia. ¿Cuántos cromosomas sexuales tenemos los humanos? Los humanos tenemos 2 cromosomas sexuales, ¿no? El XX para las mujeres, el XY para el caso del varón. Entonces, cuando ocurre la fecundación, ¿verdad? Cuando ocurre la fecundación, se va a formar un cigoto. Ese cigoto va a heredar cromosomas del padre y cromosomas de la madre. El cigoto, ¿cuántos cromosomas va a presentar? El cigoto presenta 46 cromosomas, ¿verdad? 23 vienen con el espermatozoide, 23 vienen con el ovocito. Se produce la fecundación, se forma un cigoto de 46 cromosomas.
23 del padre, 23 de la madre. 23 vienen con el espermatozoide, 23 con el ovocito. De estos 46 cromosomas, 44 son llamados cromosomas autosómicos y 2 son denominados cromosomas sexuales. ¿No? 2 son denominados cromosomas sexuales, el XX o el XY. 44 más 2, ahí están los 46 cromosomas. Quiere decir, por ejemplo, que en el espermatozoide, que tiene 23 cromosomas, ¿cuántos cromosomas autosómicos se van a encontrar? 22. ¿Y cuántos cromosomas sexuales? 1. 22 más 1, ahí están los 23 cromosomas que tiene el espermatozoide. En el caso de los ovocitos, hay 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos y 1 es sexual. 22 más 1, 23 cromosomas. Esos 2 cromosomas son los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, en total tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos y 2 cromosomas son sexuales. 2 cromosomas son sexuales. Entonces, normalmente nosotros deberíamos tener 46 cromosomas. El ordenamiento de los cromosomas por parejas, ¿no? El ordenamiento de los cromosomas por parejas, para saber, para determinar si hay alguna alteración en el número o en la forma de cromosomas, ese ordenamiento de los cromosomas por parejas toma el nombre de cariotipo, ¿no? Toma el nombre de cariotipo. Entonces, ¿qué viene a ser el cariotipo? El cariotipo viene a ser el ordenamiento de los cromosomas. El ordenamiento de los cromosomas por parejas para establecer si es que existe alguna anomalía, si es que existe alguna alteración en el número o en la forma de los cromosomas. Entonces, en el cariotipo se ordenan los cromosomas por parejas y desde el mayor a menor tamaño. En el caso de los humanos, tendríamos que encontrar 23 pares de cromosomas. 23 por 2, 46. El primer par de cromosomas siempre es el más grande. En los humanos, el más pequeño es el par 22. Ya saben, se ordena de mayor a menor tamaño. Entonces, hay 23 pares de cromosomas. El primer par es el par más grande, el par más pequeño es el par 22. El par 23 es el par sexual. El par sexual en los humanos siempre se coloca al final, ¿no? y representa el par 23. Entonces, ¿qué se hace para determinar este cariotipo? ¿Qué se hace para analizar los cromosomas con el cariotipo? Se toma una muestra del paciente, la muestra generalmente es sangre, se van a analizar las células de la sangre, en este caso se van a analizar los glóbulos blancos, porque recuerden que los glóbulos rojos ya perdieron el núcleo, en los glóbulos blancos sí hay núcleo. Y en estas células, en estos glóbulos blancos, se van a ubicar, tenemos que ubicar células que estén en división. Y específicamente tenemos que ubicar una etapa de esa división. La etapa de la división en la cual la cromatina llegó a su máxima condensación, por lo tanto es posible visualizar cromosomas. Esa etapa, si recuerdan, es la metafase. Si se acuerdan, en la metafase la cromatina llegó a su máxima condensación y por lo tanto es posible visualizar cromosomas. Entonces, se buscan metafases. ¿Por qué? Porque ahí es posible visualizar cromosomas. Y si hay buenos cromosomas, entonces se empiezan a ordenar por parejas. Entonces, lo que hace el biólogo, el citogenetista o quien se dedica a la genética clínica es con una cámara fotográfica y con la computadora empezar a ordenar los cromosomas por parejas. ¿Cuántos pares de cromosomas deberíamos encontrar? 23 pares de cromosomas en los humanos. Los primeros 22 pares de cromosomas son los cromosomas autosómicos. 22 pares, por eso son 44 cromosomas autosómicos. Y solamente un par sexual, ¿verdad? Es el par 23, ¿no es cierto? Es el par 23. Entonces hay 22 pares autosómicos y un par sexual. Eso lo voy a identificar en el cariotipo. Entonces, este cariotipo me va a permitir determinar si es que existen algunas anomalías en el número o en la forma de los cromosomas.
¿Ya? El cariotipo es bastante útil para poder identificar si es que existieran algunas anomalías o no. En base a ese cariotipo, uno puede dar un número y fórmula cromosómica. En esa fórmula cromosómica se va a indicar cuál es la totalidad de cromosomas que tiene el paciente, cuál es su par cromosómico y si hubiera alguna anomalía. Por ejemplo, la fórmula cromosómica para un varón que no tiene ninguna alteración, ¿cuál sería? Se coloca, ya hemos dicho, primero el total de cromosomas. Sería 46, si se trata de un varón, XY. Como no hay ninguna alteración, no se señala. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Se trata de una persona que tiene 46 cromosomas, sus cromosomas están completos, y es un varón. En el caso de una mujer, será 46, XX. ¿Qué estamos diciendo? Que se trata de una persona que tiene 46 cromosomas y es una mujer. 2 cromosomas X. Es la fórmula cromosómica para un varón y una mujer normal. Pero vamos a suponer que se encuentre alguna anomalía. Vamos a suponer que encontremos una de las anomalías más comunes en los seres humanos, un síndrome que es muy común en el ser humano. Ese es el síndrome de Down. ¿No? El síndrome de Down tiene características muy particulares, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de un paciente que tiene síndrome de Down? El coeficiente intelectual está por debajo de lo normal, son personas generalmente de poca estatura, ¿no? La cara ovalada, ¿no? Los ojos rasgados, la nariz chata, la boca generalmente la tienen abierta porque la lengua es de mayor tamaño que lo normal, entonces tienen dificultad para cerrar la boca, tienen problemas de peso, en la mano hay un pliegue llamado el pliegue simiano, ¿no? Eso es característico del síndrome de Down. ¿Esas características a qué se deben? A que cuando uno analiza el cariotipo de estas personas, uno se encuentra con que hay un cromosoma de más, hay un cromosoma en exceso, ¿ya? Hay un cromosoma en exceso. Y ese cromosoma que está en exceso es el cromosoma 21. Es decir, en lugar de encontrar 2 cromosomas 21, porque solamente deberíamos encontrar 2, es el par de cromosomas, acuérdense, en lugar de encontrar 2 cromosomas 21, se encuentran 3 cromosomas 21. Por eso al síndrome de Down también le llaman la trisomía del 21, prefijo tri, 3, ¿verdad? Ese cromosoma en exceso está provocando esas características del síndrome de Down. Entonces, ¿cómo represento la fórmula cromosómica de un paciente que tiene síndrome de Down? Se pone primero el total de cromosomas. En el cariotipo ya no se cuentan 46 cromosomas, se encuentran 47 cromosomas. Vamos a suponer que se trate de un paciente varón, entonces sería 47XY. Y luego se coloca la anomalía. En este caso, ¿cuál es la anomalía? Que hay un cromosoma 21 en exceso, extra. Entonces, eso se representa como más 21. ¿Qué estamos diciendo aquí? Se trata de una persona que tiene 47 cromosomas, es un varón, donde el cromosoma en exceso, el símbolo más, es el cromosoma 21. Esa es la fórmula para un paciente que tiene el síndrome de Down. ¿No es cierto? Para un paciente que tiene el síndrome de Down. Hay otro síndrome, por ejemplo, el síndrome de Cri-du-Chat. El síndrome de Cri-du-Chat. En el síndrome de Cri-du-Chat hay varias alteraciones. Una de ellas es, por ejemplo, las alteraciones en las vías respiratorias, cardiovasculares, pero además alteración en la laringe y en las cuerdas vocales. Entonces, esta alteración en la laringe y en las cuerdas vocales provoca que el tono de voz de esas personas sea muy particular y que su llanto sea idéntico al maullido de un gato. Por eso es Cri-du-Chat, grito de gato, ¿no? Esto está en francés, el maullido de gato, el grito de gato. ¿Por qué? Porque su llanto es idéntico al maullido de un gato. Esas características que tiene Cri-du-Chat, ¿a qué se debe?
a que hay una alteración también a los cromosomas. En este caso, no es que falte o sobre un cromosoma. En este caso, hay un cromosoma que ha perdido un segmento. Ese cromosoma es el cromosoma número 5. El cromosoma número 5 normalmente debería tener esta forma. Cromosoma número 5. Pero en el paciente Cri-Du-Chat, ese cromosoma 5 ha perdido prácticamente todo este brazo. Entonces, mira, ¿qué brazo ha perdido? Eso ya lo hicimos cuando hicimos cromosomas. El brazo que está por arriba del centrómero se llama brazo P. Bien, entonces íbamos a ver la herencia ligada al sexo, ¿no? A la herencia ligada al sexo se le conoce también como herencia ginándrica, ¿no? Entonces te dicen, es una característica ginándrica, se refiere a una característica ligada al sexo, ¿no es cierto? Es un gen ginándrico, es un gen ligado al sexo. Es decir, es un gen que se encuentra en la región no homóloga del X, ¿no? El término ginándrica o herencia ligada al sexo son análogos, ¿no? Pueden usarlo indistintamente. De repente no te dicen es ligado al sexo, te dicen es ginándrico, es lo mismo. ¿Qué significa? Que esos genes están situados en la región no homóloga del X. Se hereda exclusivamente vía el cromosoma X. Bien, se dice que este tipo de herencia es de transmisión. Cromosomas X, ¿verdad? Tendrían que estar implicados, ¿no? En el caso del varón no, hay un solo cromosoma X y el único cromosoma X que tiene proviene de la madre. Por eso se dice que la transmisión es cruzada. Además, estábamos diciendo que en este tipo de herencia no se van a cumplir las proporciones mendelianas, ¿eh? ¿Cuáles son las proporciones mendelianas? 3:1 y 9:3:3:1. Esas proporciones mendelianas se cumplen para la herencia autosómica, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Es más, habíamos dicho incluso la semana pasada que se va a cumplir siempre y cuando estemos en dominancia completa, ¿no es cierto? ¿Cuándo es dominancia completa? Cuando hay un gen dominante y un gen recesivo, ¿verdad? Entonces, las proporciones mendelianas se cumplen para la herencia autosómica con dominancia completa. Pero como aquí estamos hablando de una herencia que no es autosómica, entonces no se va a cumplir la proporción mendeliana. Entonces, el nombre científico es Pisum sativum. Morgan trabaja en una mosca que es Drosophila melanogaster, ¿no? Que es Drosophila melanogaster. ¿Y qué estaba analizando? Entre otros casos, lo que estaba analizando era el color de ojos en Drosophila. El color de ojos en Drosophila, el color normal de ojos en Drosophila es el color rojo, ¿no? El color rojo es el color normal en Drosophila de ojos. Y el color blanco es una alteración a ese color normal. Entonces Morgan encontró algunas moscas que presentaban color blanco en los ojos. No eran moscas de ojos rojos, sino moscas de ojos blancos. Entonces se interesó por saber cómo es que se heredaba esta característica del color de ojos. Y cuando hizo los cruces, se encontró con la sorpresa de que no se cumplían las... En la herencia ligada al sexo no se espera esa proporción mendeliana. Entonces, en la herencia ligada al sexo no se cumplen las proporciones mendelianas, la transmisión es cruzada, se transmite de madre a descendiente varón, está implicado el cromosoma X. Este tipo de herencia fue descubierto por Morgan, ¿no? Fue descubierto por Thomas Morgan. Morgan descubre este tipo de herencia, ¿sí? Que tiene estas características. Y la descubre cuando estaba analizando cruzamientos en una mosca. Estaba analizando cruzamientos en una mosca conocida como la mosca del vinagre. La mosca del vinagre son esas mosquitas pequeñas que están rondando las frutas y las ensaladas, ¿no? Esas mosquitas pequeñas es la mosca del vinagre, cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster. Es el nombre científico de esta mosca. Así como Mendel, lo que vimos la semana pasada, Mendel trabajó en la alberja, transmisión cruzada, ¿no? ¿Por qué se dice que es de transmisión cruzada? Porque se hereda de la madre al descendiente varón directamente, ¿no? Los varones tenemos un solo cromosoma X. Y el único cromosoma X que nosotros tenemos lo heredamos necesariamente de nuestra madre.
¿verdad? El único cromosoma X que tenemos los varones lo vamos a heredar obligadamente de nuestra madre. Entonces, si el varón está afectado, si el varón presenta una enfermedad que se debe a un gen ubicado en el X, entonces ¿de quién hemos heredado ese cromosoma X? De la madre. ¿No? Ahí no habría nada que averiguar, porque si el varón tiene una enfermedad hereditaria vía el cromosoma X, obligadamente se ha heredado de la madre. Entonces, como se hereda de la madre al descendiente varón, se dice que la transmisión es cruzada. En el caso de las mujeres, para que resulten afectadas, sus dos